en este pasaje lo que tenemos es una referencia a la ocasión cuando Moisés les permite a 2 tribus y media quedarse del otro lado del Jordán. Ya están por entrar, están al oriente del Jordán. Esto está en Números 32. Este relato corresponde a Números 32. En esa ocasión, cuando los israelitas vencieron a Sejón, rey de Hesbón, lo vimos hace unos días, y cuando vencieron a Og, rey de Basán, 2 tribus y media, es decir, la tribu de Gad, de Rubén y la media tribu de Manasés, se acercaron a Moisés para pedirle quedarse con esas tierras. ¿Por qué? ¿Por qué ellos pidieron eso? La razón era que estas 3 tribus tenían muchos animales de acuerdo a este pasaje y al libro de Números. Muchas vacas, mucho ganado. Y esos territorios que habían conquistado, es decir, Basán y Hesbón, eran buenos y apropiados para sus animales. Eso es lo que nosotros tenemos aquí. El relato de Números capítulo 32, cuando la tribu de Gad, de Rubén y la media tribu de Manasés le pide a Moisés: déjanos quedarnos aquí, porque esta tierra es buena para nuestros animales. Pero en ese episodio, Moisés les dijo que no. E incluso Moisés se molestó con ellos. Si usted quiere un poquito leer el capítulo 32 de Números, relata esto. ¿Por qué se molestó Moisés? Porque él pensó que el resto de las tribus se iba a desanimar a entrar a la tierra prometida cuando vieran a estas 3 tribus quedarse fuera de la tierra prometida. Ya Dios se había llenado de ira contra Israel y contra Moisés cuando, usted recordará, los espías desanimaron al resto del pueblo a entrar. Moisés tenía ese recuerdo fresco todavía en su mente. Ellos escucharon a Moisés y ellos propusieron algo. Le propusieron ir con los israelitas, es decir, cruzar el río Jordán hasta que conquisten ellos sus tierras y de ahí volverían. Ellos le proponen eso. Y Moisés aceptó eso. Y él les enseña qué es lo que ellos tenían que hacer. Versículos 18, 19 y 20. Lo vamos a leer otra vez. Y os mandé entonces diciendo, este versículo 18, Jehová vuestro Dios os ha dado esta tierra por heredad, pero iréis armados todos los valientes delante de vuestros hermanos los hijos de Israel. Solamente, dice el texto, vuestras mujeres, vuestros hijos y vuestros ganados. Ya seguramente alguien va a acusar a Dios de machista aquí. Moisés dice, yo sé que tenéis mucho ganado. Esa es la razón por la cual ellos quieren quedarse ahí. Quedarán en las ciudades que os he dado, es decir, las mujeres, los hijos y los animales se iban a quedar del otro lado del Jordán. Versículo 20, hasta que Jehová dé reposo a vuestros hermanos, así como a vosotros, y hereden ellos también la tierra que Jehová vuestro Dios
les da al otro lado del Jordán. Entonces os volveréis cada uno a la heredad que yo os he dado. ¿Cuál era la orden? ¿Cuál era la orden que da Moisés? Simple, que los hombres irían para acompañar a sus hermanos, para ayudarlos a pelear contra los cananeos, y después que hayan vencido, ellos regresarían. Las mujeres y los niños y las vacas o el ganado, por orden de Moisés, se quedarían del otro lado del Jordán, y cuando vencieran y las demás tribus reciban sus tierras y se instalen, ellos volverían a sus tierras y a sus familias. Note lo que dice el versículo 20. Dice que ellos no podían regresar sino hasta que Jehová, el Señor, dé reposo a vuestros hermanos. Cuando sus hermanos descansen, ustedes pueden descansar, era la orden. Cuando sus hermanos reciban y disfruten su herencia, entonces ustedes pueden volver a descansar y a disfrutar de su herencia. Eso es lo que nosotros tenemos aquí, mis hermanos. Es decir, no sean egoístas, no sean indiferentes, sino que vayan con sus hermanos y peleen junto con ellos, y cuando ellos ya estén instalados y en paz, entonces vuelvan a sus mujeres, vuelvan a sus hijos, vuelvan a sus tierras, vuelvan a sus animales. El Señor no quería que estas tribus disfrutaran de los beneficios de la tierra si las demás tribus no estaban disfrutando tampoco. Eso es lo que nosotros tenemos en este pasaje. En los versículos 21 y 22, note lo que dice. Ordené también a Josué en aquel tiempo diciendo: tus ojos vieron todo lo que Jehová vuestro Dios ha hecho a aquellos dos reyes. Así hará Jehová a todos los reinos a los cuales pasarás tú. Versículo 22. No los temáis, porque Jehová vuestro Dios, Él es el que pelea por vosotros. Aquí tenemos una exhortación de Moisés a Josué y le recuerda que Dios les ha dado victoria sobre Sejón y sobre Og, reyes de Hesbón y Basán, y así como les dio esa victoria, ellos también pueden confiar porque el Señor es quien pelea por ellos. Moisés quiere que Josué y el pueblo confíen en Dios y les recuerda que en el pasado Dios los ha librado y los ha protegido. Para decirlo de otra manera, las obras y la fidelidad de Dios en el pasado siempre fue una fuente de ánimo y esperanza para Israel cuando estaban en aflicción. La fidelidad del pasado, es decir, la fidelidad de Dios en el pasado, era la credencial y la seguridad de la fidelidad para el presente y el futuro. Eso es lo que nosotros tenemos en estos versículos de 12 al 22. La pregunta que surge es: ¿cómo esto nos habla? ¿Cómo esto nos enseña? ¿Cómo esto nos exhorta? Y vamos a ir en un momento a un texto del Nuevo Testamento, porque aquí básicamente vemos a Dios enseñando a Israel el principio de la solidaridad. Yo diría solidaridad / empatía. Es decir, ellos no podían desentenderse de sus hermanos. Esto fue un llamado a la sensibilidad y a la solidaridad. La tribu de Rubén, la tribu de Gad
y la media tribu de Manasés, aunque habían recibido ya sus tierras, debían ir con sus hermanos para pelear hasta que el Señor les diera victoria. Eso es una gran lección para nosotros, mis hermanos. En otras palabras, por medio de Moisés, Dios no toleraría una actitud egoísta, una actitud indiferente o insensibilidad en su pueblo. El egoísmo es una característica del hombre caído. Y lamentablemente nosotros también luchamos con eso. La indiferencia y la insensibilidad son tentaciones y son características del hombre caído. El egoísmo y el individualismo tan celebrado hoy día son rasgos del hombre del mundo y el hombre que no tiene a Dios. Ahora, esto no era nada nuevo, porque Dios había enseñado y había dado órdenes a su pueblo para que se muestren compasivos con el necesitado y solidario con los demás. Dios mandó a su pueblo a ser atentos, generosos y desprendidos, sobre todo para ayudar al que estaba en necesidad. Lo que el Señor le está diciendo aquí a Israel es que ellos no solo debían preocuparse por su bienestar individual, sino también por el de sus hermanos. Ellos no solo debían mirar por sus necesidades, sino también por las necesidades de los demás. ¿Verdad? Por las necesidades de los otros. Yo creo que a más de uno esto le huele a Filipenses 2. Eso huele a Filipenses 2. Vamos a Filipenses 2. Vamos a leer 2 versículos primero. Versículos 3 y versículos 4. Dice versículo 3, nada hagáis por contienda o por vanagloria. ¿Lo tiene? Antes bien, ¿con qué? Con humildad. Estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo. Estos son de los versículos que deben darle una puñalada en el corazón al sentido de superioridad de nosotros los cristianos, cuando a veces pecamos de eso. Versículo 4, y este es el versículo que quiero que miremos. No mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. ¿No huele a Deuteronomio 3? Mis hermanos, el pueblo de Dios siempre ha sido llamado a la solidaridad. ¿Por qué? Porque eso es lo que siempre Dios demostró hacia ellos. Cuando estaban en aflicción y en miseria, Dios descendió y rescató a su pueblo. El Señor no fue indiferente a la dificultad y a la lucha de su pueblo. Él fue sensible, Él fue atento y Él fue solidario con ellos. Y lo que Él demanda de ellos es la misma disposición.
pero si tomamos en cuenta toda la historia de la redención. La Biblia nos enseña que Dios nos vio en una miseria y una necesidad más trascendente, más definitiva. Y Él no fue indiferente, y Él no ha sido insensible, Él no ha sido egoísta, sino que Él mismo vino para mostrarse compasivo y solidario. El Dios de la Biblia es un Dios solidario. Donde quiera que usted vea solidaridad, aún entre no creyentes, eso es de Dios, ¿ok? Eso es de Dios. Aunque los hombres muestren solidaridad y nieguen la existencia de Dios, la solidaridad es patrimonio de Dios. Él vino a entregar su vida por su pueblo. Porque este llamado a, ok, cristianos de Filipo, nosotros los cristianos no miramos cada uno por lo suyo propio, sino también miramos por lo de los otros. Cada cual también por lo de los otros. Es decir, yo debo, de acuerdo a este pasaje, yo debo estar mirando y buscando la necesidad de otros para llenarla. ¿Por qué? ¿Y por qué yo tengo que hacer eso? Si cada vez que lo he hecho me han pagado mal. ¿A usted le ha pasado alguna vez? ¿Sí? O cuando lo he tratado de hacer me he metido en problemas. ¿Le ha pasado alguna vez? ¿Por qué? ¿Por qué tengo que ser solidario y empático? ¿Por qué? La respuesta está en el versículo 5 en adelante. La solidaridad no es un lujo que nos damos. No es, oye, ¿sabes qué? Qué chévere este tipo solidario, que él se haya enfocado y que haya querido trabajar en eso y ser solidario. No es un lujo que nos damos, de acuerdo a este pasaje, es un deber en el cristiano. Porque el versículo 4, a menos que no lo tengamos ahí, ten tu Biblia abierta, y yo quiero que tú mires el versículo 4. No mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. ¿Por qué, Pablo? ¿Por qué tengo que hacer eso? ¿Por qué tengo que ser solidario? Pablo, quizás tú no sabes que estoy en aflicción y estoy en necesidad. Yo no califico para eso. Esa es otra excusa. Cuando yo esté bien, entonces puedo mirar. Pablo no dice eso aquí. Pablo no dice, Gerson, cuando tú estés bien y cuando tengas lo suficiente y cuando tú, entonces tú puedes. Esto es absoluto. La disposición y el espíritu de un creyente se debe caracterizar por la empatía y la solidaridad. ¿Por qué? Versículo 5. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús. Creo que ESV, si no corríjame, habla de tengan esta actitud. This attitude. ¿Cuál actitud? ¿Qué sentir? El que hubo en Cristo. Ok. Elabora, Pablo, elabora. Qué increíble lo que hace Pablo aquí, como en muchas veces. Hagan esto. ¿Por qué? Y él exalta a Cristo. Los viernes en Christ Academy nosotros tenemos chapel con los estudiantes. Y tomamos un tiempo para admirar a Cristo con Isaías 53, 2 versículos. Y meditábamos, despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto.
lo único que hicimos fue mirar ese pasaje. No estábamos buscando qué hacemos. Dime lo que tengo que hacer. No. Antes de recibir instrucción de qué debemos hacer, tenemos que acostumbrarnos a mirar, contemplar y admirar y adorar a Cristo por lo que Él es y por lo que Él ha hecho. Vivimos en una sociedad muy pragmática. Dime lo que tengo que hacer, dame 4 puntos y ya y me voy para la casa. Esto no es así. El evangelio es la proclamación de una persona para que su pueblo lo mire y lo admire. Y en esa admiración, de acuerdo a 2 de Timoteo 3:18, en esa admiración somos transformados porque queremos ser como Él. Y mientras más lo miramos y lo contemplamos, más lo admiramos y más queremos ser como Él. ¿No le ha pasado eso a usted, mi hermano o mi hermana? Y lo miramos y, para usar esta expresión, comenzamos a entender y comenzamos a derretirnos. Y nos gusta eso y nos deslumbra y nos maravillamos. Y decimos, yo quiero ser así. Haya pues, versículo 5, haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús. Versículo 6, y aquí viene, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse. Esto es para pausar. Esto es para pausar. Siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse. Él se rebajó, ¿qué está diciendo? Versículo 7, sino que se despojó a sí mismo, siendo Dios, el Dios del cielo, el creador y el sustentador de todas las cosas. Él se despojó a sí mismo. ¿Y qué significa se despojó? En inglés dice, he emptied himself. Él se vació. ¿Qué significa eso? No es que Él dejó de ser Dios. El significado de esa expresión, se despojó a sí mismo, está explicado por la siguiente frase: tomando forma de siervo. Tomando forma de siervo. El que estaba en el vientre de María seguía siendo el Dios de los cielos. Tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, el Dios de los cielos se hizo siervo. Aquí Pablo está diciendo, hey, el que tenía la posición más alta, él tomó la posición más baja. Ninguno aquí tiene la posición más alta. La humillación de Cristo fue de aquí, porque Él es el Dios, hasta acá. La nuestra nunca es de acá a acá. Nosotros somos pecadores. Nosotros sí merecemos castigo. Aquí hay una invitación que Pablo está haciendo. Aquí está el fundamento para la solidaridad cristiana. ¿Cuál es el fundamento? Que esa persona que nos salvó y que nosotros decimos amar, Él se ha mostrado solidario con pecadores. Él se despojó y Él vino a convertirse en un hombre. Eso es lo que nosotros celebramos. Hay personas que se incomodan con esto de celebrar este tiempo. Nosotros celebramos la encarnación del Dios que nos creó. Juan 1:14, y el Verbo se hizo carne. Eso es lo admirable del cristianismo, que el Dios del cielo se hizo carne, se hizo ser humano. Y estando en la condición de hombre, versículo 8, se humilló a sí mismo. Es decir, no vino como un presidente, como un gran rey viviendo en palacios. No, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo. ¿Usted nota la relación que hay aquí? La relación es, seamos esto porque Cristo ha hecho esto. Se da cuenta que esto no se trata de cuando esté mejor voy a
No. Esto es una dirección permanente y absoluta para todos los cristianos. La solidaridad no es algo que hacemos para obtener algo. La solidaridad se hace en la iglesia, entre los cristianos, porque ya hemos obtenido algo. Y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte, y muerte de cruz. ¿Qué es lo que nosotros tenemos aquí, mis hermanos? Que en Cristo Dios se mostró definitivamente solidario, y por eso su pueblo está llamado a la solidaridad, a un espíritu desprendido, sensible y solidario con los demás. Los cristianos hemos sido tratados con condescendencia y nuestra disposición debe reflejar eso. La solidaridad para el cristiano es un llamamiento, porque así hemos sido tratados por el Dios que se hizo hombre, nuestro Señor Jesucristo. Solidarios. Quiero cerrar diciendo algunas cuestiones prácticas. Porque cuando hablamos de solidaridad, debemos reconocer que luchamos contra nuestro corazón y contra el espíritu de este mundo. ¿Verdad? Nosotros luchamos con nuestro corazón y luchamos contra el espíritu de este mundo porque la sociedad no ayuda. No ayuda. El espíritu de individualismo que impera en la sociedad occidental es un gran tropiezo para este llamamiento. Nosotros bebemos de ese espíritu. Nosotros respiramos el aire del individualismo. La tiranía del yo, el egocentrismo, el yoísmo. Yo no sé si hay una palabra, pero usted entiende lo que estoy tratando de decir. Son grandes enemigos y peligros para la iglesia. Y tenemos que venir a Deuteronomio 3 y tenemos que venir a Filipenses 2 y pedirle al Señor y mirar a Cristo. Señor, ayúdame a verte y ayúdame a contemplar tu entrega y tu solidaridad hacia mí de tal manera que yo pueda ver en eso algo hermoso y algo deseable. Tan hermoso que yo anhele eso. Yo quiero decir algunas cosas. Número 1, la solidaridad del cristiano empieza en su comunidad. Empieza en su comunidad, es decir, hacia los creyentes. Los primeros en ser beneficiados de nuestra solidaridad deben ser tus hermanos. Gálatas capítulo 6, versículo 10. Dos, la solidaridad del cristiano supone una medida de riesgo e incomodidad, como la sintió Cristo y como la sintió la tribu de Gad, de Rubén y Manasés. La solidaridad del cristiano supone una medida de riesgo e incomodidad. Ellos tuvieron que dejar sus propias familias. Cristo dejó el cielo. A manera de aplicación debería decir que la solidaridad cristiana busca ocasiones de ministerio y servicio. Las necesidades y las dificultades de nuestros hermanos son oportunidades para la solidaridad
para mostrar gracia y el amor de Cristo. Si nosotros todos le pedimos a Dios, Señor, dame una clase de fe, una clase de convicción de Filipenses 2, que mi corazón sienta el impulso de la solidaridad como Cristo lo ha tenido conmigo. Esta iglesia sería otra. Esto sería una revolución. Y no tendría que venir nadie a predicar aquí. Es solamente con Filipenses 2. Su Biblia abierta. Decir, Señor, yo tengo un problema, pero aquí está la solución, ayúdame. Ayúdame a ver a Cristo de tal manera que yo pueda admirarlo, que pueda mirar ese desprendimiento que tuvo, porque siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Ahora quiero voltear la figura aquí también. Los cristianos, mis hermanos, necesitamos de una comunidad de creyentes donde no solo podamos practicar el principio de solidaridad, sino también nosotros mismos seamos beneficiados por la solidaridad de nuestros hermanos. Ninguno de nosotros está por encima de la iglesia. Ninguno, mis hermanos. El cristiano debe ser un instrumento de solidaridad y gracia de Dios, pero el cristiano también es beneficiado por medio de otros creyentes. Al margen de si sienten si son más espirituales o no, o saben o no como tú, o tienen menos tiempo que tú. Reconocemos que el Señor usa su iglesia para guiarnos, cuidarnos y sostenernos. Esto es un llamado a ser un poco más atentos, conscientes y solidarios con las necesidades de nuestros hermanos. Moisés, ¿nos podemos quedar aquí? Está chévere aquí. Tan bonito está aquí. Moisés, no. Hasta que sus hermanos no descansen, ustedes no descansan. ¡Wow! ¿Qué estamos esperando? ¿Ver el próximo video con música para que me emocione? Oh, cuando vea ese video, mira ese video y tú vas a querer salir. ¿No tenemos suficiente en Filipenses 2? Yo te desafío a responder, a que respondamos como iglesia radicalmente a esto. Y que esta semana tú le pidas a Dios, Señor, ayúdame a ser solidario con alguien, lo que sea. Y si no hay necesidad, me la invento, pero yo voy a ser solidario con alguien. Porque yo quiero reflejar a Cristo. Eso de repente va a tomar que te acerques a alguien, que mires, quizá va a tomar un texto, quizá va a tomar que esta semana vayas a un grupo y vayas a oler dónde hay necesidad. Y que Dios nos use. Que Dios nos use. ¿No sería glorioso eso, mis hermanos? Más que una carga pesada, más que una obligación, este es un llamamiento. Este es un llamamiento. ¿Sabe lo que va a pasar con, no iba a decir la mayoría, quisiera que no sea la mayoría, pero ¿sabe qué va a pasar con algunos?
¿Qué? Interesante, chévere. Pero yo soy solidario. Yo soy solidaria. Yo no tengo que hacer nada. ¿Sabe quién es nuestro estándar? ¿Cómo se llama nuestro estándar? Nuestro estándar no es el hermano o la hermana que está al lado. No, yo hago más que esa hermana. Si supieran todo lo que yo hago más que ese hermano. Si supiera lo que yo hago. Nuestro estándar se llama Jesús de Nazaret. Jesús de Nazaret. Haya pues en vosotros este sentir que hubo en Cristo Jesús. ¿Por qué no respondemos a Dios? Y déjate usar esta semana y muestra la solidaridad de Cristo para que Cristo sea exaltado. Para que Cristo sea exaltado. Este es el anhelo y la gloria del creyente. Reflejar la entrega de nuestro Señor, la humildad de nuestro Señor, la solidaridad de nuestro Señor. Mis hermanos, nuestro gozo es imitarlo y nuestra recompensa parecernos a Él. Ser humildes, generosos y solidarios como Él es nuestra dicha. Cristo es lo más precioso que nosotros tenemos. Involucrémonos, sirvamos, invirtamos tiempo para la práctica de la solidaridad. ¿Sabes desde cómo se puede hacer eso? Llamando esta semana o acercándote esta semana a alguien y preguntándole, desde lo más básico, ¿cómo puedo estar orando por ti esta semana? Y no dejes que te diga, que acabe la guerra. No. ¿Cómo puedo estar orando por ti? Y si sigues siendo superficial, entonces tú haces la pregunta de rigor: ¿con qué pecado estás luchando? ¿O con qué tentación estás batallando? Eso es la iglesia. Velar unos por otros, cuidarnos. No descanses, Rubén, Gad y Manasés, cuando tus hermanos todavía no han descansado. Mire qué clase de elección. ¿Por qué? Porque el Dios de los cielos fue solidario con nosotros. Fue solidario con nosotros. Que el Señor nos ayude, mis hermanos. Y que si hay una cualidad que debe seguir creciendo en nosotros como iglesia, que sea la solidaridad. Que tengamos y vamos a seguir teniendo muchísimos defectos, pero qué glorioso poder crecer en ser solidarios unos con otros, mis hermanos. Que Cristo sea reflejado, que Cristo sea proclamado y que Cristo sea admirado, que Cristo sea experimentado en medio nuestro, mis hermanos. Para nuestro bien como congregación y para su gloria. Que nuestra recompensa sea: me estoy pareciendo un poquitito más a Cristo. Y Él es tan precioso que eso es lo que me sacia y me llena. Parecerme al ser que más me ha amado. Para su gloria. Vamos a ponernos de pie y vamos a orar.